para que pues podamos aplicarlo todo, ¿no? En nuestra vida diaria para una persona más sedentaria o una persona que quiera iniciarse un poquito otra vez en el deporte o en el running o hacer cualquier actividad física, incluso a los que ya están en un alto nivel, porque al final vais a ver que son unos principios comunes a todos. Prefiero que alguien levante la mano o vemos cómo lo podemos hacer para que intervengáis y no suelte yo aquí un rollo. Y lo que voy a pretender es no caer en lo que me suele pasar cuando voy yo a charlas o a conferencias, ¿no? Que al final parece que nos quedamos con la cuestión teórica y la parte práctica del final se queda corta. Así es que voy a intentar ir rápido al principio para ir verdaderamente al grano. Voy a compartir pantalla para que me veáis, ¿vale? ¿Se ve bien, no? ¿Ricardo, se ve bien? Sí, Sí. sí, vale. Bueno, como yo creo que todos me conocéis, bueno, pues soy de la promoción del 95, licenciado en Ciencias del Deporte, y me gusta decir sobre todo que soy maestro de Educación Física, ¿no? Pues para mí fue que era una de las decisiones más, que más me alegro que tomé, haber pasado por magisterio, porque creo que eso te da un bagaje a la hora de trabajar importantísimo, ¿no? Y soy profesor de inglés, Tierra de Barros de Azuchal, y en mi gran pasión, que es el entrenamiento deportivo, pues hemos creado una gran historia que se llama CAPES y que venimos ya desde el año 2000, en el cual pues soy el director deportivo. Me vaya a permitir que para nosotros como entidad a la cual represento, pues los patrocinadores es vital, donde el 85% de nuestro presupuesto es totalmente privado, ¿no? Si me permitís un poco, quiero introducir para los que no conozcan el CAPES. Es un club de atletismo, pero ya veréis que es mucho más porque ha ido creciendo con muchos servicios, donde sería injusto que no hablara de la figura principal de este club, ¿no? Que es su presidente, Jesús Nieto, también antiguo alumno del Colegio San José. Desde que entró bueno, fue socio fundador y desde que entró de presidente en los últimos años, pues nos ha hecho crecer muchísimo a nivel deportivo, a nivel de infraestructura, a nivel de pensamiento, de mentalidad y aparte para mí es un grandísimo amigo y por tanto le debo mucho. Y en esto de qué es el CAPE, pues de repente el Colegio San José ha estado siempre en nuestras vidas, ¿no? Como alumnos que hemos estado y nos hemos formado allí y de hecho yo creo que el CAPE está impregnado de muchos valores y principios que nosotros hemos vivido, pero creo que tengo que justo darle las gracias también a Jaime Torralba porque cuando él entró en la dirección del colegio creo que impulsó las relaciones con el Colegio San José. Y a partir de ahí llegaron unos acuerdos de colaboración en los cuales pues han estado beneficiando a algunos deportistas, especialmente atletas, como tenéis a Manuel Ridruejo o Lorenzo Navas, para que pudieran, digamos, compaginar estudios y deporte. Y de hecho Manuel Ridruejo se vino al internado pues con la idea de poder entrenar con el CAPE. Y yo creo que los acuerdos y la estructura que hemos creado, si no me equivoco, creo que en toda Extremadura o en Extremadura no creo que haya algo igual. Y en España, pues hay muy poquitos sitios, ¿no? Que ahora mismo, pues por ejemplo, Manuel Ridruejo podía compaginar perfectamente sus jornadas de campeonatos de España con su calendario de exámenes y estaban totalmente implicados en que que es un chico que pueda seguir adelante en su vida deportiva, ¿no? El CAPE, como decía, es mucho más. Si os dais cuenta, son todos los servicios que tenemos montado, desde psicomotricidad, predeporte, desde servicios para personas que no compiten, como es el Ponte en Forma, Mejora con Nosotros, servicios de entrenamiento online, natación.
La sección de triatlón que en los últimos años está teniendo un impulso vital. El trail también, que en los últimos años también ha entrado. También hay que mencionar la escuela específica que tenemos en Azuchal. Entrando ya un poco en materia sobre lo que quería hablar, ¿no? Es decir, ¿qué ha sucedido con este confinamiento, 50 días en casa, ¿no? Pues desde mi punto de vista, un gran número de personas, y además lo quiero contar desde la información que tengo de la cantidad de deportistas que tenemos controlado todos estos parámetros a los que me voy a referir. Es decir, que no estoy hablando de hipótesis, no estoy hablando de cosas, no, quiero hablar de las cosas que he detectado y que nos están pasando y que nos han pasado en estos días atrás y que nos va a pasar. El trastorno del sueño, muchos han cambiado su horario, se acostaban más tarde, etcétera. No me quiero detener aquí mucho. El aumento de masa grasa, cualquiera de nosotros creo que lo ha podido comprobar. La pérdida de masa muscular ha sido increíble. Creo que nosotros también, los que no somos deportistas, lo hemos notado. La pérdida de rangos articulares, después entraré un poco a explicar eso, pero sobre todo lo vais a notar en la cadera y en el tobillo, fundamentalmente. Después veremos qué sucede con eso. Las desalineaciones articulares, después entraremos también un poquito a explicar. La pérdida de las conexiones nerviosas con el músculo, esto es vital, es decir, el sistema nervioso va perdiendo su conexión con la musculatura, esa musculatura se queda débil y si no la volvemos a reconectar, pues conlleva lesiones importantes. Insisto, esto es para una persona sedentaria o un deportista. Y cualquier persona ha podido comprobar que ha habido una reducción de los umbrales de la resistencia, es decir, cualquier parámetro que podamos tener para medir la resistencia. Concretamente el lunes hicimos un test a algunos atletas en la pista que ya hemos podido tener acceso y algunos de ellos han dado datos de 1 año y medio atrás. Estoy hablando de umbrales aeróbico, anaeróbico, el consumo máximo de oxígeno, etcétera. Pero cualquiera de nosotros, si no hemos ido a correr un ratito, seguro que hemos notado que es que no podíamos, ¿no? A nivel cardíaco, a nivel respiratorio. Bueno, yo creo que todos hemos tenido una situación de estrés anómala, difícil de controlar, 50 días en casa, a nivel familiar, a nivel de compaginar con el trabajo, etcétera. ¿Qué consecuencias tendría si nosotros entonces la práctica de un ejercicio inadecuado, ¿no? Tras el confinamiento? Es decir, termina el confinamiento con todas esas consecuencias, nos ponemos a hacer ejercicio. ¿Qué sucede si ese ejercicio es inadecuado, ¿no? Pues va a haber lesiones a corto plazo seguro, ¿no? ¿Qué son lesiones seguras? Pues puntos de tensión, que después explicaré, es decir, puntos a nivel de fisioterapia, puntos de gatillo se suelen llamar, se generan en grupos musculares habitualmente. Eso va a generar contracturas musculares, roturas musculares, tendinitis. Mira, pongo un ejemplo. Un corredor que hemos tenido, para que os hagáis una idea, entre los primeros en los campeonatos de España de creo de categoría sub-23, es decir, de un nivel altísimo. Pues después del parón, nada más correr, se le ha producido una tendinitis en tendón de Aquiles y no la ha tenido en todo el año. ¿De acuerdo? Dolores articulares. Pero después también, y creo que es lo peor, son las lesiones a largo plazo, ¿no? ¿Por qué digo que es lo peor? Porque normalmente el ser humano, hasta que no aparece el dolor, no reaccionamos. Y eso es falso. Es decir, se puede realizar una práctica que no sea adecuada, que nos va a perjudicar. No hay dolor, pero tarde o temprano va a desencadenar en una lesión importante. Rotura de ligamento, vamos a ver el desgaste articular, la entesitis, las inflamaciones musculares. La entesitis es la zona del tendón que está conectada a nivel del hueso y ahí se producen muchos problemas. Y las inflamaciones musculares. Fijaros, acaba de salir ya datos de las lesiones en el mundo del fútbol, en las primeras competiciones que ha habido.
y se están produciendo ya muchísimas más lesiones. Los porcentajes están aumentando de lesiones de las que había antes, aunque haya habido un tiempo de preparación, pero es que el daño que ha sufrido el cuerpo en estos 50 días ha sido increíble, ¿no? Y hay dos cuestiones que son habituales en las personas sedentarias y en los deportistas de esas lesiones a largo plazo que aparecen, que es el síndrome del piriforme y la condromalacia rotuliana, ¿vale? Entraré un poco a explicar eso, ¿no? Y después, la otra lesión de empezar a correr o hacer ejercicio sin control es que a las 3-4 semanas va a aparecer sobreentrenamiento, es decir, la frecuencia cardíaca elevada, síntomas de cansancio, mal humor, se puede ver también en el color de la orina, etcétera. Insisto, preguntadme lo que queráis. Me refería al síndrome del piramidal, si os dais cuenta y tenéis el músculo piramidal y cómo está sentado tanto tiempo, las personas que conducen mucho, ese tipo de posturas provocan esos puntos de tensión donde están las X en el piriforme. Y eso normalmente lo que hace es un acortamiento del músculo, presiona el nervio ciático, entumece toda esa zona roja, sensación de acortamiento de los glúteos, se nos va hacia el isquio, se irradia hacia el isquio, hacia la zona de la espalda, pero tiene fácil solución. El reposo no es la solución, ¿de acuerdo? Los atletas que están aquí saben que tenemos un principio. Si alguien está lesionado, tiene que ir al entrenamiento. Si una persona en casa tiene un dolor, no se puede quedar en casa. ¿Por qué? Porque se pueden hacer multitud de cosas, como vamos a ver después más tarde, para trabajar. A nivel de la rótula tenéis una imagen, no es demasiado buena, pero me pareció muy interesante cómo los grupos musculares del cuádriceps, vasto externo, recto anterior, vasto interno, en función de cómo están desarrollados y la aplicación de fuerza que hacen, se desplaza la rótula arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda. Y ese desplazamiento de la rótula es lo que se llama la condromalacia rotuliana, que genera un dolor en la zona inferior de la rótula y provoca un desgaste de los cartílagos. Habitual de los corredores populares, personas que salen a correr y, digamos, solamente se centran en el kilometraje, tarde o temprano le aparece esta patología, esta, digamos, lesión que es súper habitual y que después es fácil de corregir, como después veremos. Hablaba antes de las alineaciones articulares, ¿no? Es decir, es el ajuste de las articulaciones en todos los planos, ¿no? Ya sea en estático o, como digo, en movimiento. Normalmente lo que tenemos que hacer para eso es observar nuestra rodilla, tobillo y la cadera, ¿vale? Es decir, si en esa imagen las líneas quebradas que haya son esas desalineaciones articulares que se están produciendo. Si vemos el dibujo en líneas azules, perfectamente alineadas, ¿vale? Normalmente esas líneas quebradas lo que van a provocar son trastornos reumáticos, ¿vale? Puede ser un dolor en el mismo día, en el presente, o va a aparecer tarde o temprano el problema. Y ojo, los datos de muchos autores que manejan, el 90% de la población es incapaz de estabilizar su cuerpo, de estabilizar las piernas, que es lo que va a provocar entonces esa desalineación, ¿no? Por ejemplo, un tobillo a nivel de tobillo, pues lo que todo el mundo siempre hemos visto de las pisadas, ¿no? Va algo normal, es decir, la desalineación del tobillo, vamos a ver qué va a provocar. Pero es que a nivel de cadera, típico de estar tanto tiempo sentado, hay este tipo de desalineaciones, posterior, lateral, de rotación de la cadera, ¿vale? De hecho, el síndrome del piriforme va por ahí, ¿no? Por una rotación de la cadera. Típico ejercicio, si nosotros nos ponemos a una sentadilla, una pierna en trabajo de equilibrio, podemos detectar desalineaciones a nivel de tobillo, rodilla, caderas, como podéis ver en esa imagen, que aunque tampoco es de mucha calidad, me parecía muy ilustrativa. ¿De acuerdo? Esto no es que tengamos
que controlarlo con los deportistas. No, no, es que esto lo tenemos que controlar en cualquier persona, ¿no? Cuando mis padres tienen alguna molestia y tengo que hacer alguna recomendación, se ponen a hacer ejercicios de este tipo y desaparece el dolor, ¿de acuerdo? Y ahí podemos ver las desalineaciones a nivel de rodilla, ¿no? Valgo, normal o varo. No quiero entrar, insisto, más aquí, que son cuestiones que quiero detenerme más en lo práctico. ¿Qué sucede si yo tengo debilidad en la cadera? Pues vais a ver, como veis en la imagen, la debilidad en la cadera se va a traducir en un movimiento de la rodilla hacia adentro. ¿De acuerdo? Eso ya va a provocar sobrecargas o a nivel muscular en una musculatura que va a tener que estar compensando la mala intervención de otra. Normalmente eso sucede, la debilidad de la cadera, por una debilidad de la musculatura aductora y rotadores de la cadera, para que todos nos entendamos. Los glúteos, ¿vale? Glúteo mayor, medio y menor. Y quiero ir a lo práctico. Entonces, salgo del confinamiento y lo importante no es salir a correr. Lo importante es salir, digamos, a hacer una actividad que tenga el menor número el menor impacto posible. Me explico. Está estudiado que cada vez que corremos, independientemente del ritmo, la velocidad a la que corre cada persona, el cuerpo sufre un impacto de 3-4 veces su peso corporal en el suelo. Evidentemente, ese impacto está siendo absorbido a nivel articular. Por tanto, hay una frase que es clave, que es: no hay que correr para ponerse fuerte, sino hay que ponerse fuerte para correr. O sea, es totalmente distinto, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos primero que preparar la musculatura para absorber los impactos de la carrera, ¿vale? Para que os hagáis una idea, los atletas que preparamos han tenido que comenzar haciendo entrenamientos de risas. O sea, de risa me refiero que un atleta que está acostumbrado a hacer un rodaje de 12 kilómetros ha tenido que empezar a hacer 4 series de 2 kilómetros a ritmos lentos y con recuperación. ¿Por qué? Para evitar esa sobrecarga de los impactos, porque muscularmente y articularmente no estábamos preparados. Y de hecho todavía seguimos con bastantes adaptaciones después de 3 semanas. Por tanto, ¿por dónde comenzaría? Trabajo de estos, como voy a explicar, ¿no? Como puede ser dándole estabilidad a la cadera, trabajos de glúteo. ¿Qué sucede? Es más complicado el preparar bien a alguien de lo que parece, ¿no? Sea a nivel de cualquier persona, a nivel de salud o sea a nivel deportivo. Hay que conocer las porciones que tiene el glúteo, las direcciones de sus fibras, para que en función de eso hay diferentes formas de trabajar el glúteo, como veis en esta imagen, ¿no? Con banda, sin banda, se puede aumentar las cargas, pero eso sería unos trabajos de estabilizadores de la cadera que son fundamentales de trabajar, ¿vale? Mínimo 2 días a la semana. Insisto, si alguien quiere preguntar, sin problema. Otro estabilizador de la cadera que todo el mundo... Hay que hacer core. Efectivamente, el core es fundamental. Es importante no solamente copiar o imitar ejercicios, ¿no? Sino hay que saber el cómo y el por qué hay que hacer esos ejercicios, ¿no? Una de las cuestiones que nosotros buscamos con los deportistas es, o con cualquier persona que viene al servicio del Ponte en Forma, mejora con nosotros, que no compiten, es educarlos en el entrenamiento deportivo, en la preparación deportiva. Es decir, el core, en ocasiones, cualquier de esos ejercicios nos ponemos en una posición de equilibrio y al final estamos haciendo más fuerza con los brazos que con lo que es la musculatura core. Sí, el core, toda la musculatura abdominal, oblicua, transverso, la musculatura de la pelvis. Entonces, tenemos que focalizar en hacer una contracción isométrica, contraer toda esa musculatura en cualquiera de los ejercicios. Y quizá muchos de los ejercicios de esta imagen, pues a lo mejor son de un nivel avanzado y tenemos que saber por qué nivel tenemos que comenzar, pues para que vayamos trabajando esa musculatura de forma progresiva, ¿no? ¿De acuerdo? Pero el core es fundamental.
La estabilidad de la rodilla. Estábamos hablando antes de la condromalacia. ¿Cómo se puede resolver? Está claro que la condromalacia se produce sobre todo por la debilidad, si veis aquí en este dibujito que os señalo, la debilidad sobre todo de la parte interna, vasto interno, aductores. ¿Qué sucede? La rótula se desplaza hacia, en este caso, hacia la izquierda. ¿Qué tenemos que hacer? Fortalecer toda esta zona interna para conseguir esa estabilidad a nivel de rodilla y centrar la articulación, centrar la rótula. Entonces, este ejercicio de estar tumbado presionando el balón, que lo podemos ver o si a alguien se le ha ocurrido hacerlo alguna vez, es un ejercicio súper sencillo, se puede hacer en casa y que incluso a nivel de deportistas también lo hacen en sus protocolos que tienen de trabajo. Presionando la pelota fuertemente se produce una activación de ese vasto interno. Pensar que cuando nosotros andamos o corremos o montamos en bicicleta, el vasto interno prácticamente no tiene ninguna activación, sino fundamentalmente se activa la parte del recto anterior y la parte externa. Por eso al final las personas que hacen muchos senderismos, muchas rutas de senderismo, suelen acabar teniendo este tipo de problemas, porque la parte interna se le queda completamente debilitada. A nivel práctico, una persona se lo puede ver perfectamente, ¿eh? Si tú observas tu pierna y ves esa pierna muy hundida, es que tienes debilidad en ese vasto interno. Este ejercicio, que es donde hay una rotación externa de la cadera, por eso aparece un poquito el pie girado, es fundamental para que sea una activación del vasto interno. Y después a nivel de aductores, bueno, pues muchos de los ejercicios que se pueden ver. Y a partir de aquí se puede establecer progresiones con tobilleras, con gomas, etcétera, ¿de acuerdo? Otra articulación que hemos dicho que necesita estabilidad es el tobillo, como hemos visto en las imágenes anteriores, ¿no? Vamos a ver cómo en el pie hay una cantidad de músculos importantísimos y que en ocasiones se nos olvida trabajar. Y eso evidentemente va a afectar a la estabilidad del tobillo. Y si la estabilidad del tobillo no es buena, va a afectar a la rodilla, ¿vale? A través de la tibia. Esto es simplemente para que veamos la cantidad de músculos que tenemos a nivel de tibia, peroneo y a nivel de la musculatura de la planta del pie. Pues eso hay que trabajarlo. Es que todo esto para mí, desde el punto de vista, es más saludable que la carrera, que el correr. Por ejemplo, os quiero enseñar una tabla concreta que nosotros utilizamos para trabajar los estabilizadores del pie. Pues cómo trabajamos el tibial anterior, cómo trabajamos el tibial posterior, cómo trabajamos los peroneos, cómo podemos trabajar los flexores de los dedos, ¿vale? Los extensores de los dedos, el flexor del dedo gordo. Fijaros, la pisada del pie a la hora de correr siempre termina con el dedo gordo. Por tanto, ese dedo hay que trabajarlo, ¿vale? Hay una cantidad de lesiones habituales por esto increíble. Un momento. ¿Qué ha pasado? Ahora, ¿me veis ya, no? La diapositiva. Bien. Entonces, hay cantidad de lesiones, por ejemplo, normalmente, las periostitis famosas, dolores en las tibias. ¿Quién no ha tenido dolores en las tibias por salir a correr? A correr, salgo de casa, me pongo mi ropa deportiva y me voy a correr. A las 3-4 días aparecen unos dolores en la zona interna de la tibia. Esa es la inflamación del tejido, de la fascia que tenemos envuelta en la musculatura. ¿Por qué? Porque está débil, ¿vale? Y eso al final terminan en fracturas por estrés. Por tanto, trabajo de ese tipo. Claro, que hay, aparte de la musculatura, es conocido todo el trabajo de propiocepción, ¿no? Trabajo de equilibrio, que es fundamental para precisamente darle estabilidad a esas articulaciones.
Y os he puesto pues 3 tipos, ¿no? Plataformas inestables, puede haber progresiones de todo tipo, o como decía antes, una sentadilla a una pierna trabajando, pero tengo que intentar buscar esa alineación articular de la que estábamos hablando antes, ¿no? Y ahora viene un tema de los que, pues bueno, si me permiten decirlo, en Estados Unidos llevan 10 años y aquí, pues parece que en España llegan las modas con retraso y se ponen de moda y a veces no sabemos el por qué o para qué se usa y ahora vaya a entenderme a qué me refiero, ¿no? Que es la liberación miofacial. Es decir, la fascia es el tejido que envuelve la musculatura, ¿no? Que conecta toda la musculatura, ¿no? Del cuerpo. Esa fascia, vaya a ver, se contrae de estar posturas, de estar sentado, de la tensión, del estrés, la fascia se contrae. Y eso acaban generando los puntos de gatillo famosos del dibujito con la X que os ponía antes. Esa fascia que se queda contraída nos provoca una falta de movilidad y una falta de elasticidad de la musculatura, que al final viene el síndrome del dolor. Y ahora vais a ver a qué me refiero con un dolor local o referido. Y esa tensión provoca debilidad en la musculatura. Hay una frase también que nunca se me olvidará que aprendí, que es que el correr debilita. Viene relacionado con lo que decía antes, hay que estar fuerte para correr, ¿no? La tensión muscular debilita y provoca una restricción del movimiento. Todos estos problemas con la fascia nos acaban generando los dolores de espalda, de hombro, de rodilla y sobre todo dolores de cefalea y dolores de cabeza. Aquí vais a ver a lo que me refiero con la fascia. Como veis, es un tejido que también puede acumular tensión y dolores típicos que tenemos. Bueno, con el confinamiento la tensión en la fascia ha sido descomunal. ¿Qué podemos hacer de forma sencilla en casa a cualquier edad? Una persona de 60 años, de 50, evidentemente siempre creo que orientado o ayudado por un profesional. Pues lo que se llama la autoliberación miofacial, el foam roller que decía que se ha puesto de moda. Todo el mundo ahora va con un foam, pero realmente tenemos que entender el por qué se usa y cómo hay que usarlo. Se puede usar al inicio de una sesión de entrenamiento o se puede usar al final de la sesión, en función de los objetivos que persigamos, ¿no? Y evidentemente nosotros lo usamos habitualmente en nuestra preparación, porque lo que hace es eliminar esa tensión de la fascia. Ahora se me viene, toda esta información que doy se la debo mucho al gran fisio como es Miguel Ángel Rodríguez, al gran fisio como es Francisco Rosa y a un médico, Francisco Sayago de Rivera, que para mí es, bueno, una excelente persona y a nivel profesional es para mí de lo mejor. Gracias a ello he aprendido mucho de ello, ¿no? Y recuerdo una explicación que me daba Miguel Ángel sobre este problema de la fascia, ¿no? Es si digamos mi camiseta, ¿no? Es la fascia y yo aquí tengo un punto de tensión, vaya a ver cómo la movilidad del hombro la pierdo. Sin embargo, si yo quito la tensión de la fascia, voy a volver a recuperar la movilidad del hombro. Por tanto, la fascia hay que tratarla. Pero además por cuestiones de salud, no solamente por cuestiones deportivas. Hablaba también del rango articular, que era tan importante, ¿no? Antes. Si nosotros perdemos rango articular, por ejemplo, hay una incidencia muy alta de personas que tienen falta de rango articular en el tobillo con sobrecargas en el sóleo y en el gemelo o problemas de tendinitis en el tendón de Aquiles. Por tanto, el conseguir ese rango articular adecuado es fundamental, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, hay que trabajar la movilidad a nivel de hombro, de la caja torácica, de la cadera y del tobillo.
Por ejemplo, a ver si estos enlaces funcionan. ¿Me veis? No sé por qué se me ha ido... Ahora sí, no se escuchaba. Pero es que se me ha ido la ponencia. A ver, voy a ver si vuelve. Ahí. Bien, como veis, son ejercicios de movilidad de hombro adaptados a cualquier edad. Fijaros, la movilidad de hombro es clave también para los corredores y para correr. Uno de las personas que más he aprendido ya a nivel concreto de atletismo y demás ha sido el gran Agustín Pérez Cordovilla, un entrenador de deportistas olímpicos en Salamanca. Tuve la oportunidad de irme allá a vivir a Salamanca para aprender de él, porque en esto debes intentar aprender de los mejores. Y Agustín me decía que los defectos técnicos de cualquier corredor, donde mejor se aprecian es en el movimiento de los hombros y de los brazos. Normalmente, en función de cómo son esos movimientos, te va a decir dónde va a venir el error de la mecánica de la carrera a nivel de fondo, a nivel de velocidad, ¿no? La caja torácica. Ahí tenéis, por ejemplo, 4 ejercicios típicos que se pueden hacer para ganar movilidad a nivel torácico. Movilidad de cadera. Ahí veis ejercicios dinámicos de cadera que aparecerán, me imagino, en la fotografía, típicos que se pueden utilizar para ganar rango articular de la cadera. Si nosotros conseguimos rango articular de la cadera, toda la musculatura de glúteo, del piriforme que estábamos comentando antes, no se acorta. Y la movilidad del tobillo. Aquí os tengo puesto un enlace de un trabajo de tobillo que creo que es fundamental también. ¿Veis? Hay muchos ejercicios, muchos trabajos de progresión, de cómo se puede trabajar el rango articular de tobillo, con goma, sin goma. Hay muchas maneras de hacerlo, ¿vale? Pero ahí os he puesto un ejercicio para que veáis a qué me refiero con eso. ¿Os aparece la ponencia? La ponencia sí, pero los ejercicios no. A ver. ¿No ha salido el ejercicio de tobillo? ¿Es la foto del chico con la camiseta rosa? No, me refería al vídeo que he puesto de No, a mí no tobillo. me ¿Ha ha aparecido salido. o no? Vídeo no me ha Pues, salido nada. a ver, me salgo porque algo pasa cuando le doy a los enlaces. A ver, voy a darle al ejercicio para que lo veáis. ¿Os aparece ahora el vídeo de YouTube? Pues aparece? no, a mí no. ¿Ramón, te aparece? ¿No? Pues, bueno. No, no aparece. Pues no sé por qué ya esto sería problema de... A ver. ¿Ahora? No. ¿No? Ahora quiere aparecer, ahora. Ahora sí. Bueno, de todas maneras, estas cosas de los enlaces con el Zuitan veo que da bastantes problemas, ¿vale? De todas maneras, si alguien está interesado, le puedo pasar cómo se haría esa movilidad de tobillo. Y después está una cosa muy interesante, los estiramientos funcionales. Se ha pasado la moda de estirar mucho, ahora de repente hay unos estudios que dicen que el estiramiento no era bueno y demás. Yo creo que desde mi punto de vista, la experiencia de 20 años que ya llevamos entrenando, hay que saber cuándo hay que estirar y cuándo no, cuándo es bueno y cuándo es malo, pero hay unos estiramientos funcionales que son los que previenen de lesiones, sí o sí.
Y esos son los que hay que hacer. Y es lo que nosotros llamamos estiramientos funcionales. Os voy a enseñar una de las tablas que puede hacer cualquier persona, insisto, de cualquier edad y que los deportistas también, también hacen, ¿no? ¿Veis la tabla? Andrés, ¿veis la tabla? Todavía no se ve. ¿No? No se ve. No se ve. Se ve el mismo, el rango misma. articular que tienes tú puesto, es lo único que se está viendo todo el rato. ¿Y ahora? Ahora ¿Se ve la tabla? sí. Vale, pon estiramiento de entrenamiento funcional, ¿se ve? Sí. Sí, vale. Bueno, es que el problema es que yo creo que mientras yo lo comparto hasta que os llega a internet, pues bueno. Bueno, si veis, pues lo que hacemos es hacer unos estiramientos por cada grupo muscular, ¿vale? Pero de una manera muy concreta, ¿no? Por ejemplo, este ejercicio que veis aquí de trabajar el obturador externo, ¿vale? Pues es una manera muy particular de estirar, no son estiramientos habituales. Este para trabajar el obturador interno, pues todo eso para evitar problemas de movilidad de la cadera, ¿no? Estos ya son ejercicios más habituales, pues por ejemplo para estirar a nivel de glúteo. O fijaros un estiramiento de psoas. El psoas muchas veces es un músculo que se le hace poco caso, es el que se encarga de elevar la rodilla, que como al estar sentados trabajando en la oficina tanto tiempo y horas sentados y con el teletrabajo, el psoas al estar en flexión se acorta muchísimo y el acortamiento del psoas provoca muchos dolores de lumbares. Por tanto, la elongación del psoas es fundamental y este ejercicio fundamental. Y aquí, por ejemplo, pues, otra tabla de estiramiento un poco como aparatosos, porque lo que buscamos es estirar cadena cinética, buscamos estirar músculos muy concretos que eviten esas desalineaciones articulares que comentaba antes, ¿de acuerdo? ¿Me veis, no? ¿Otra vez? Bien.